Ayer se celebraba en todo el mundo el Día Internacional contra la Violencia de Género. En las vísperas, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, nos había contado una serie de datos, entre ellos que en lo que llevamos de año, 2.550 mujeres habían sido maltratadas en la comunidad y que más de 700 han pedido órdenes de protección. Datos, de nuevo, alarmantes y de los que hablamos con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Alicia García, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estos son algunos de los datos de ese Observatorio de Violencia de Género que presentaba el viernes. En virtud de esos datos se ha incrementado el número de llamadas al 112, pero ha disminuido el número de denuncias. ¿Esto es así? Sí, así es. El número de llamadas al 112, incluso otros servicios se incrementan. Sí que es verdad que hay otros que se mantienen y el número de denuncias y de órdenes de protección descienden con respecto al mismo periodo del año anterior. Y en cuanto a nuestro cometido como servicios sociales, sí que es verdad que hemos creado una nueva herramienta que también nos permite aproximarnos más a los perfiles y mejorar las prestaciones y los recursos, que eso siempre es bueno y positivo. Después tendremos que hablar, por supuesto, de esas prestaciones que ofrece la Junta de Castilla y León, en este caso la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades, pero me ha llamado la atención este dato y lo quiero compartir con usted. Casi 200 de esas llamadas eran de adolescentes. Sí, es un tema que nos debe de preocupar y de ocupar a la vez. Yo creo que a las administraciones y a la sociedad. En primer lugar, porque se consolidan, y eso es así, pues diferentes estereotipos que parecía que ya podían estar desterrados entre los jóvenes, ¿no? Estereotipos machistas, me refiero. Pero también es verdad que hay otra forma también de acoso o de violencia, y que es cierto que las nuevas tecnologías pues aportan mucho en positivo, pero también en esto aportan en negativo, ¿no? Y yo creo que es bueno sensibilizar y trabajar desde las familias, pero también desde los centros educativos, que es lo que venimos haciendo pues durante estos últimos años en la Junta de Castilla y León. Por cierto, que pedía usted en la presentación de estos datos que pedía a la sociedad que sea cómplice de la violencia de la víctima de violencia de género y que nunca la cuestione. ¿Se la cuestiona en ocasiones? Yo creo que en ocasiones se cuestiona cuando el porcentaje de denuncias falsas es insignificante, es el 0,00078%. Eso es insignificante. Y la sociedad, si tiene que cuestionar algo, tendrá que cuestionar a los maltratadores, pero nunca, nunca la veracidad de una víctima de violencia, porque entonces estamos llevando a las víctimas pues a un pozo sin fondo, y yo creo que la sociedad lo que tiene que hacer es lo contrario, estar siempre a su lado. Digo sociedad, digo administraciones, digo todos. Y ahora que estamos hablando de este asunto, usted se refería precisamente en esa rueda de prensa del viernes a una polémica sentencia también del Tribunal de la Manada, donde pedía para los jueces más formación en esta materia, ¿no? en violencia de género. Pero el problema es que no haya tanta formación entre los magistrados sobre violencia de género, o el problema son las leyes. Yo creo que es un poco de todo, pero sí que es bueno y muy positivo que exista siempre un plan de formación dirigido a los profesionales que intervienen con las víctimas de violencia. Es importantísimo, eso lo hemos venido haciendo, y el año 2017-2018 llevamos ya más de 7.700 profesionales formados. El Gobierno también está haciendo hincapié en esa formación, y de hecho también en positivo, para hablar también de una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia, que dictaba una sentencia con agravante de género. Y yo creo que eso también es en positivo, ¿no? Y esa es la línea, quizá, ¿no? El poder también, el dictar las sentencias con perspectiva de género, ¿no? Y por otro lado, pues también la formación y modificar alguna ley que seguro que también es necesario. Y en este sentido, ¿qué espera usted de ese acuerdo que firmaba y que presentaban en sociedad hace apenas unas semanas con la fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, donde reforzaban esa colaboración entre la Junta y la Fiscalía? Sí, con la Fiscalía tenemos una estrechísima colaboración en esto y en otros muchos temas de interés de la Consejería de Familia. De hecho, ya firmamos un primer convenio con la Fiscalía, a través del cual nos comprometíamos a intercambiar información, la historia social de las víctimas y el informe de valoración de las víctimas. Pero ahora queríamos dar un paso más, porque a veces una mujer
se acerca a los servicios sociales y el profesional que la atiende puede advertir o observar posibles indicios o sospechas, pero no tener la certeza de que está sufriendo esa víctima malos tratos. Y por tanto el poder tener esta experiencia que vamos a pilotar en 3 provincias, de poderlo derivar a la Fiscalía para que la Fiscalía pues empiece e instruya las diligencias necesarias para ver si efectivamente se está procediendo o está habiendo esa violencia, ¿no? Al principio les dábamos algunos de los datos de ese Observatorio contra la Violencia de Género, datos que nos permiten establecer un perfil de la mujer que sufre maltrato, ¿no? Sí, sí que es verdad que es un perfil aproximado de las víctimas de violencia de género en base a nuestros informes de valoración, ¿no? Y sí que es cierto que hay un dato que a nosotros pues, nos llamó bastante la atención, y es que el 27%, es decir, una cuarta parte de los informes de valoración o de las víctimas atendidas por los servicios sociales pues tienen una edad entre 31 y 45 años, o que, por ejemplo, pues haya un 52% vivan en el ámbito urbano y un 48% en el medio rural. Bueno, nos está permitiendo también afinar las prestaciones y las políticas en función de los perfiles de las víctimas que se dirigen a los servicios sociales. Pues de esas políticas y de esos mecanismos le quiero preguntar en estos momentos, porque hay un objetivo claro, ¿no?, por parte de la Junta de Castilla. Tendría que ser un objetivo claro por parte de todas las administraciones y por parte de la sociedad en general, ¿no? El objetivo violencia cero. ¿Cómo podemos conseguirlo? ¿Cómo podemos conseguirlo y qué tipo de ayudas se pueden prestar a esas mujeres que son víctimas? Bueno, yo creo que ha habido un avance importante a nivel nacional, que es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en cuanto a que ha concitado el apoyo mayoritario de los grupos políticos, tanto en el Congreso como en el Senado, como en las aportaciones de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de las entidades del tercer sector. Pero siempre hay dudas si es suficiente la partida económica, si hay que destinar más dinero, ¿no? Es bueno que existe un pacto con más de 200 medidas, ahora está en desarrollo y yo creo que hay que dejar un margen para ver si es eficaz o no y para ver si las medidas se tienen que cumplir o no. Hay medidas estatales de modificación de las leyes, de la ley precisamente de violencia contra la mujer, la nacional. Hay también, como no, medidas de sensibilización, medidas de prevención, de detección. En el ámbito de la Junta de Castilla y León, pues lo que hemos querido, sobre todo impulsar en este último año, pues son nuevas prestaciones y recursos para las víctimas de violencia de género que estamos atendiendo. Pero no quita que, aunque incidamos y tengan más prestaciones y más servicios, debamos de trabajar precisamente para que no tengamos víctimas, desde la prevención, desde la sensibilización. Importante también la detección, y lo que hemos puesto en marcha son diferentes prestaciones, como decía, que el objetivo que tienen es que las víctimas, pues lógicamente, tengan mayores prestaciones gratuitas, como pueden ser el asesoramiento jurídico, la atención psicológica en casos de agresiones sexuales o abusos sexuales, etcétera, ¿no? ¿En qué medida es importante precisamente lo que le decía yo antes, ¿no?, el papel de la sociedad, el que la sociedad se implique también de lleno para conseguir que todas estas medidas que pone en marcha la Consejería pues puedan surtir efecto? Bueno, la sociedad tiene un papel relevante cuando hablamos de violencia y cuando hablamos de desigualdad entre mujeres y hombres. Y de hecho, pues a lo largo del día 25 de noviembre, pues y en los entornos de este día internacional, pues sin duda existen manifestaciones, existen movilizaciones, existen actos conmemorativos, cada uno aporta su granito de arena, ¿no? A mí me gustaría pues, que no se centrara única y exclusivamente en un día concreto como es el 25 de noviembre, sino que en el día a día pues, diéramos las respuestas que las víctimas, sus familias, sus hijos e hijas, sus personas dependientes, pues sintieran cerca a la sociedad, por un lado, el respaldo y el apoyo, que no se las estigmatice, que en algunos casos se estigmatiza a la mujer por ser víctima, sino que todo lo contrario, es decir, que durante todos los días del año toda la sociedad, las administraciones, estemos a su lado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo, decir a las víctimas y a todos sus entornos que no están solas, que la sociedad está con ellas, que las entidades están con ellas, que los medios de comunicación están con ellos. Yo creo que ese es el mensaje más importante, porque con las dificultades que una mujer tiene a la hora de dar un paso, de denunciar,
pues lo que la sociedad tiene que hacer es ponérselo fácil. Ha citado usted a los medios de comunicación y como parte de la sociedad que somos, se lo suelo preguntar, ¿no?, cada vez que hablamos de este tipo de temas. ¿Cree que ha cambiado la visión que se da desde los medios de comunicación, o el tratamiento, mejor dicho, que se hace desde los medios de comunicación a estos casos de violencia de género? Muchísimo. Yo creo que la sociedad ha avanzado en general, pero los medios de comunicación también han ayudado de una manera muy positiva a tratar las noticias. Yo sí que es cierto que hemos trabajado conjuntamente con el Colegio de Periodistas de Castilla y León y hemos podido también pues acordar tanto una formación como un documento de trabajo para los propios profesionales a la hora de abordar las noticias. Pero yo creo que se ha avanzado mucho, porque ahora sí. Yo creo que ahora en muchos casos se salvaguarda mucho más la privacidad de la víctima y en otros casos pues, se cuentan las sentencias que tienen los agresores, que eso siempre es importante. Nuestra comunidad tiene, pues digamos que es particular, ¿no?, porque es una comunidad evidentemente rural. Yo no sé si en este sentido esto afecta también, ¿no?, a la hora de establecer el perfil del que hablábamos antes, ¿no?, de mujer. No sé si en el medio rural es más difícil detectar ese tipo de casos de maltrato. Yo creo que el medio rural y nuestra comunidad en sí misma, el otro día lo hablábamos en la reunión del observatorio, había representantes del medio rural, tanto del movimiento asociativo como también organizaciones profesionales agrarias, y sí que es verdad que los datos que nosotros tenemos a nivel de servicios sociales, el 48% del total de los informes son de víctimas que están en el medio rural. Pero siempre nos queda que creo que debemos de dar un paso más y poner el acento en nuestro medio rural y en las mujeres de más de 65 años, porque aunque el porcentaje que teníamos por tramo de edad es pequeño, pienso que puede haber más, pensamos que puede haber más y que quizá quede oculto o quizá no se cuente tanto. ¿Sigue habiendo miedo a denunciar? Yo creo que sí, pero no debería de ser así. Creo que sí. Y quizá cuando existe una dependencia económica o cuando, en fin, existe siempre un miedo, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que acompasar y acompañar es precisamente a las víctimas en evitar esos miedos, que además hemos puesto un servicio nuevo también de asesoramiento psicológico de manera urgente en sede policial y judicial, porque muchas víctimas cuando llegan tanto a sede policial o judicial a poner una denuncia necesitan en ocasiones pues el apoyo también de un profesional de la psicología que la respalde y que luego pues pueda seguir trabajando con ella para lograr esa salida de esa situación y, por supuesto, también buscar el empoderamiento de las víctimas de violencia de género y la normalización que se puede conseguir y se consigue, porque de hecho hemos visto que hay mujeres y muchas que salen, y yo creo que ese también es el mensaje, es que pueden salir de la situación, de la espiral de la violencia. Me quedo con ese mensaje y con lo que nos decía antes la consejera, que ayer sí celebrábamos ese Día Internacional contra la Violencia de Género, pero evidentemente durante los 365 días del año debemos estar vigilantes para evitar que se produzcan ese tipo de situaciones. Alicia García, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos tenemos que marchar, ya saben que ahora llega Cristina López de Val con la información meteorológica y que desde las 7:30 de la mañana Antonio José Renedo nos va a contar cómo se despierta este martes Castilla y León. Gracias, que descansen.